Me queda darle las gracias antes de continuar. Muchas gracias a todos los que hacen posible también toda la presentación, a toda la gente que hizo posible que esté yo aquí. Darles las gracias a ustedes por su tiempo, por su mirada, y espero que lo que comparta el día de hoy se pueda quedar en sus corazones, porque me pareció increíble. Cuando me crucé, no quiero ser grosera ni les pienso darles nada, pero me voy a mover un poquito para que fluya la energía y para que fluya el mensaje también, porque ¿saben qué? El haber mezclado el día de hoy el tema de arte y mujer ya es un privilegio. Me encanta el poder hacerlo porque además son justamente los dos temas a los que me dedico en investigación. El arte, la cultura y por supuesto la mujer. Y por un lado, cuando me dedico a hablar de arte y cultura, me dice, ¿estás segura que a eso te vas a dedicar? Eso no deja. ¿Vas a ser maestra o vas a trabajar en un museo? Hago las dos cosas. Soy muy feliz. Y luego por el otro lado, vas a hablar de mujeres, eres feminista, ¿verdad? Así que parece más un tema como diciendo, ¿podré seguir siendo tu amiga? Probablemente soy las dos cosas, pero lo que soy es una humanista tratando de alinear a las mujeres en este siglo XXI. Y he entendido que a partir del arte y del estudio del arte se hace un puente y un espejo. Lo que hoy voy a platicarles, porque les voy a hablar de 3 mujeres, pero lo que hoy voy a platicarles realmente nos lleva a que cada uno pueda tener este aprendizaje de manera personal. A veces es más importante narrar las vidas para comprender las obras. Y es lo que hoy vamos a intentar hacer. Y normalmente cuando uno le pone on, funcionan las cosas muy bien. Claro. Y es que sí, justamente como lo estamos viendo en el video, estamos en los museos una y otra vez, pero ¿qué creen? En los cuadros, no firmándolos. Y eso fue lo primero que habló una mujer muy importante, una norteamericana, que justamente en los años 70 se llama Linda Nochlin. En los años 70 hace el primer estudio sobre qué pasa con las mujeres que no han estado exponiendo. Obviamente a Linda Nochlin la ve y se involucra y está influenciada por las feministas de la segunda ola. ¿Qué es esto de las feministas de la segunda ola? Son las intelectuales, ya pasó el voto, ya pasó el haber logrado, obviamente en cada uno de los países con su tiempo, y ustedes lo saben mejor que yo, todavía hay países que todavía no lo tiene la mujer. Sin embargo, las feministas de la segunda ola son las primeras intelectuales que le empiezan a dar un sustento a los procesos filosóficos para que el tema femenino tenga además un estudio. Y lo que justamente hablan las mujeres en esta segunda ola es que ya no es solo hacia afuera ni con las leyes, sino que también en todos los ámbitos. Ya salieron, ya estudiaron algunos procesos, incluso en niveles superiores, otras no. Pero empieza ese proceso de las estudiosas. Y Linda Nochlin justamente es una historiadora, y lo que dice es esto, ¿no? Si recuerdan o alguna vez han visto estas obras, bueno, La Maja, Lilith, que de alguna manera es mi tema y si quieren saber más está en mi libro, La Primavera de Botticelli y las demás mujeres. Nos vamos a centrar en 3. Escogí a 3 y vamos a ir rápido por su vida, por cada una de ellas. Porque para mí, estas mujeres les llamo las felinas del siglo XX. ¿Saben por qué? Porque con garras y dientes defendieron desde su hacer, su ser. Incluso una de ellas, que es Kathleen Mansfield, no vamos a hablar de ella, es una escritora, pero decía, primero soy escritora y después soy mujer. Hoy no estamos en ese tiempo y en ese espacio, hoy sabemos que podemos ser y que valemos simplemente por eso. Pero en este periodo histórico y a principios del siglo pasado y hasta mediados, estas mujeres que por primera vez pudieron tener expresiones profesionales, artísticas, lo defendieron con garras, con dientes. Y de las 3 que voy a hablar, son 3 queridas para este país: Frida, Remedios y Leonora. Y algunas empiezan a sonreír como diciendo, sí me gusta, y otros dicen, ¿otra vez Frida? Yo lo que digo es que no terminamos de entender a Frida y no terminamos muchas veces de comprender. ¿Saben qué? En julio regresa la obra de Frida al Museo Dolores Olmedo. Son quienes tienen el resguardo de 39 obras juntas. Lleva 2 años fuera. Rusia, Bélgica, París, Londres. Se pelea la obra de Frida. ¿Cuánto tenemos que valorar lo que nosotros tenemos? Entonces me voy a centrar en ellas 3 porque lo que quiero que veamos, y
Y me encanta que haya niños y niñas, porque lo que quiero que veamos es las circunstancias no son fáciles, ni lo fueron para ellas, ni muchas veces para nosotros. ¿Cómo hicieron en medio de esas circunstancias para seguir creando? Empecemos obviamente por Frida y antes que nada dar gracias a este país de puertas abiertas de Lázaro Cárdenas, que le abre las puertas justamente a las personas que vienen de la guerra y en este caso a dos de las que nos vamos a centrar, Remedios Varo y Leonora Carrington. En ese México de la posrevolución y en ese México de puertas abiertas es que se da el trabajo y el desarrollo de estas mujeres. Y entonces Frida, 1907, y lo primero que nos cuestionamos con ella es, ¿qué es más importante? ¿Su vida o su obra? A lo mejor cuando estudiamos justamente a Remedios Varo, por esta calidad pictórica bárbara que tiene, podríamos no estudiar su vida. Pero en el caso de Frida, su vida le da sustento a su obra, lo cual no quita el valor también de la obra. De familia, su padre viene de Baden-Baden, tiene una relación cercana con su padre. Los unen dos cosas. El papá tenía epilepsia y ella había tenido polio. Entonces lo primero que los une es la enfermedad y el superar la enfermedad. Muchas veces cuando decimos ¿por qué se vestía de largo o por qué usaba pantalón? Más allá de lo que queremos interpretar, quería tapar su piernita delgada, porque malita, pero bonita siempre, estuvo siempre arreglada. Y otra cosa de la que lo unía con su papá era justamente la cultura. El padre era el fotógrafo oficial de la presidencia en ese momento. Ahora, algo que es muy importante es que Frida no empezó a pintar a partir del accidente, como normalmente se cree. Frida ya pintaba, también porque, gracias a Vasconcelos, con la política de Vasconcelos de incluir la técnica de Bess-Mugard en las escuelas públicas, muchos de los niños que iban a salir a ser ingenieros o técnicos tuvieron algunas formas de cultura y algunas formas de pintura previas. Este es el caso justamente de Frida, donde tenemos, por ejemplo, estas pinturas. Esta me encanta el humor de sus títulos, porque se llama Échate la otra, pero lo pone con acentos como estilo francés, como si dijera Échate la otra, y no, lo que dice es Échate la otra, ¿no? De 1925, antes de su accidente. Y volvemos a tener otras expresiones de ella también antes del accidente, y si vemos ya hay un autorretrato, y vamos a entender por qué Frida pintaba autorretratos, porque de pronto nos basamos en algunas de sus frases como diciendo pues me pinto porque soy lo que más conozco, pero no es solamente eso. Frida también, esta es otra de las obras que si la viéramos jamás pensaríamos que era un Frida. Se le llama paisaje urbano y en esa época, en los 20s, lo trataban de hacer cómo había cambiado las ciudades por los techos, por las chimeneas y por los cables. ¿Qué va a pasar después del accidente con Frida? Este cuadro, que en realidad lo que es una litografía, quizás como valor pictórico no tiene mucho, pero es un previo de lo que ella va a hacer después. Es un collage de su interior. ¿Todo el mundo sabe qué le pasó a Frida? Sí. A ver, manos. ¿Sabemos que Frida tuvo un accidente? Sí. ¿Cuántas manos sabemos que tuvo un accidente? Ay, qué bonito, normalmente nos gusta también el morbo y saber las cosas difíciles de la gente. Tuvo un accidente y el tubo del trolebús en el que iba le traspasa y le afecta la cadera y la espalda para siempre. Este cuadro que nosotros estamos viendo es lo que pasaba en la mente de esa chiquilla en ese momento. Me es importante que sepan que antes de pintora, 3 mujeres iban a entrar a la escuela de medicina con sus créditos propios y con el apoyo de sus familias. Y Frida era una de ellas. Así que a lo largo de su pintura vamos a ver un enfoque también especial en la anatomía que ya conocía por ella misma. Y en este que se llama El accidente, ella narra, nunca pensó que el accidente le iba a afectar tanto como en realidad al final fue. Es muy importante también que sepamos por qué los autorretratos. Frida era una estudiosa por sí misma, no solamente en las academias, y estudiaba a Cranach, y estudiaba a Brosinio, y estudió también a Durero. Y esos señores, ¿qué? Son los renacentistas que por primera vez empiezan a hacer autorretratos.
Miren, en la Edad Media desaparecieron los artistas. Nadie firmaba sus obras. Eran artesanos al servicio del rey, al servicio del señor feudal y al servicio de la iglesia. Cuando llega el Renacimiento, estos primeros artistas se ven a sí mismos como genios pintores y comienzan a pintarse. Frida estudiaba las biografías de todos estos pintores. Sabía la importancia de contar tu propia historia y sabía la importancia de hacer justamente autorretratos. Ahí tienen, no se ve muy guapo, pero él es Durero. Y es un autorretrato de Durero en ese momento y justamente los atributos que tiene. Fíjense la forma de las manos. Se le llama manierista, alargadas, no tiene una relación lo que está en la parte de atrás, adelante, pero son las formas que de alguna manera está siguiendo Frida. Aquí tenemos uno de Brosinio, es un retrato de Brosinio, y del otro lado tenemos un retrato justamente que hizo Frida en ese momento, como para que puedan ver esta influencia. Su hermana y su sobrina. Su sobrina era la niña de sus ojos, porque el dolor más fuerte de Frida no fue Diego. El dolor más fuerte de Frida fueron sus abortos. En 1900, en los años 30, Diego está en la cima. Estados Unidos lo llama los rascacielos, o sea, la mitad del contraste, porque este hombre que era de origen comunista le estaba haciendo las pinturas al capitalismo más extremo que existía, y Frida se fue con él. Y Diego pintaba los murales allá y tenía muchas mujeres, y Frida quería ser mamá. Tiene 3 abortos y al mismo tiempo, estando allá, muere su madre. Cuando los duelos se suman, el corazón duele. Frida en ese momento no quería necesariamente pintar, sí quería ser pintora antes, pero aquí quería sanar lo que tenía dentro. Y como lo hace, es a través de lo que sabía hacer, la pintura. Esta litografía nos muestra además de cómo sabía Frida el conocimiento ancestral de cómo se manejaban las mujeres. Les voy a regalar algunos símbolos. Tenemos la luna, y una luna que llora. Las mismas lágrimas que está llorando Frida. Luna se le llamaba a la menstruación de las mujeres en la antigüedad. Quiere decir que justamente era el ciclo femenino el que seguía. Su conocimiento anatómico, unas células que se van partiendo de un lado, un vientre embarazado y la pérdida de ese bebé. Obviamente después, esa sangre pudiendo refertilizar la tierra, porque también la sangre femenina se sembraba en la antigüedad. Era un respeto absoluto por este tema. Y le sale un tercer brazo. ¿Y de qué tiene forma el brazo? ¿Cómo termina? ¿Qué forma tiene? Es un corazón. ¿Y qué más además de corazón? Es una paleta. El corazón habla a través de su pintura. Cuando analizamos un poquito más los síntomas, los símbolos, perdónenme, Frida estaba tratando de sanarse. Y estas pinturas son las que al final los surrealistas admiran profundamente, porque lo que ellos trataban de hacer de una manera artificial, ella lo hacía de una manera natural. Obviamente colgar estos cuadros y algunos otros, así como en la sala de tu casa, si es que los pudieras tener, pues no es lo más bonito que podría hacer, porque no tenía empacho en pintar el cuerpo de la mujer, la sangre y el dolor como tal. Y a veces eso nos incomoda. Hay cuadros que son muy fuertes y los voy a pasar rápidamente también, por este que se llama Mi Nacimiento. Por cierto, lo tiene Madonna y lo compró junto con un autorretrato por $5 millones. Y unos cuantos piquetitos, y nos aterramos por unos cuantos piquetitos, pero resulta que cuando pinta este cuadro, era una noticia en un periódico donde un esposo había matado a su esposa y a la hora de entrevistar, ¿por qué lo hizo? Ay, pero si nada más fueron unos cuantos piquetitos. Ella está retomando una noticia. ¿Qué hace el arte y por qué se salva vidas? Porque esas noticias trascienden. ¿Y por qué justamente Frida se tenía que fijar en algo así? Justamente Diego había cumplido con su más alta deslealtad. Yo siempre he dicho que Diego nunca le mintió a Frida, la verdad. Frida sabía con quién estaba, seamos correctos. Pero, y ella sabía que no iba a ser infiel. Más bien, que iba a ser infiel, perdónenme. Pero no desleal. Y viendo el tema y hablándolo, bueno, él tiene una relación con una de sus hermanas. Y ahí Frida corta con él. Les pongo esta relación porque miren nada más que relación tan funcional. Se casan en el 29, se separan en el 35, regresan en el 37, en el 39 se vuelven a divorciar y en el 40 se vuelven a casar. Que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no.
El amor de la vida de Frida fue Diego, el amor de la vida de Diego fue la pintura. Esa es la enorme diferencia. Pero a partir de su separación con Diego, Frida crece al grado de tener estas creaciones, las dos Fridas. Las dos Fridas es un cuadro monumental, es un cuadro de gran formato. La anatomía, como bien les decía, está mostrada, el corazón, uno visto hacia afuera, otro visto hacia adentro. El que está hacia afuera es la Frida que está elegante, es la Frida pública, la que trae el pulso de su vida tomada con una pinza médica. Y la privada, ¿qué tiene en la mano? Aquí no lo alcanzamos a ver, pero es un relicario donde la foto que está ahí adentro es de Diego. ¿Saben en cuánto vendieron estos cuadros? Me encanta cuando encuentro sus pequeños datos. 4,000 pesos. Ya que entonces, ¿verdad? Pero en 4,000 pesos lo compró Bellas Artes en ese momento y fue la pieza principal en el Museo de Arte de Nueva York. E igualmente estuvo también en una exposición de surrealismo en México, que es para la cual se lo piden. Frida libre de Diego. Quiere decir, Frida libre hasta de ella misma. Es cuando hace sus creaciones más importantes. ¿Por qué la fridomanía? ¿Y cuándo la fridamanía? En este cuadro que se llama Allá cuelga mi vestidito y que lo tiene Bellas Artes, podemos entender por qué quienes hacen la fridamanía no son los promotores de Frida, son nuestros chicanos, son los mexicanos en Estados Unidos. ¿Saben por qué? Si lo analizamos sociológicamente. Porque nuestros mexicanos, conforme fueron cruzando la frontera, cruzaron con la Virgen de Guadalupe tomada de una mano, y lo sabemos. Pero llegando allá, la Virgen no era suficiente para poder entender el interior que ellos sentían. Estar allá, recibir recursos allá, pero extrañar profundamente sus raíces. Esa dicotomía en la que viven, o en lo que vivimos cuando estamos fuera, porque así sucede, extrañamos un lado y el otro. Frida se convirtió en la bandera perfecta para ellos, porque en el Allá viste mi vestidito, así se vestían las americanas, con sus plumas y sus elegancias. Vemos una Frida que es capaz de decir que su vestido está colgado entre un trofeo y un excusado. Y la parte de abajo son colas y colas y colas de desempleados de ese gran capitalismo que están buscando cómo tener realmente una participación. Y tenemos este otro también, donde ella literal está parada en esa frontera entre el mexicanismo y entre lo antiguo y entre lo propio nuestro y la modernidad que propone Estados Unidos. Estoy muy lejos de hacer una crítica política, les estoy mostrando por qué un ícono como Frida se vuelve tan importante para los mexicanos del otro lado de la frontera y son los que empiezan a estampar camisetas, pines, sombreros y hacer de Frida una manía y algo personal, porque se volvió un ícono. Frida amaneció muerta el 13 de julio de 1954, pero para mí no ha muerto, porque mientras ustedes y yo nos sigamos acordando de ella, si justamente son nuestras tradiciones en muertos, no dejamos de existir. Y de alguna manera, este es el autorretrato que les decía junto con mi nacimiento que tiene Madonna. Los dos se vendieron en $5 millones. Y no ha muerto porque no ha existido tampoco otra mujer pintora que tenga ventas tan altas como lo tiene Frida. No quiero dejar de mencionar que su obra no son más de 230 cuadros. Como dice el ingeniero Philip, director justamente del Dolores Olmedo, dice: ahora resulta que Frida pintó más muerta que viva, porque aparece un Frida por aquí, un Frida por allá, y ahí es donde entra el cuidado de las obras también. La verdad es que la vida de Frida da sustento a su obra, y les voy a presentar las dos últimas obras vendidas de ella en el extranjero. Una es Sotheby's, por $5 millones, solito este autorretrato que justamente es del 29, y después Dos desnudos en el bosque. Y no quiero dejar nada más de ver, ¿qué es eso de la iconografía? La iconografía es lo que hacemos, que veamos un cuadro y digamos: ah, es un Picasso, ah, es un Dalí. Son esas marcas personales que tienen los artistas. Frida, ¿cuáles son algunas de sus marcas personales? Esta nervadura de las hojas gigantes que pareciera que podrían ser árboles, que no tienen una relación de alguna manera con el tamaño de las personas. Estos cielos tormentosos, los desnudos, la presencia de lo femenino como es,
y también un subsuelo. $8 millones hace 2 años, en el 2016, en la subasta de Christie's. Esa es nuestra Frida. Y de ahí nos vamos a ir a la hechicera del pincel, española. Su vida es muy distinta. ¿Por qué 3 vidas distintas? Justamente para que podamos sentir cómo, sin importar la vida y la circunstancia, podemos hacer cosas distintas. La hechicera del pincel, ya veremos por qué. Esta mujer rompe ese mito de la vida tormentosa para poder ser una gran artista. Es esta pequeñita que más se parece a Morticia de los Locos Adams, digo, ¿cómo se llamaba? A Merlina, no a Morticia de los Locos, pero a la pequeña Merlina de los Locos Adams, rodeada de la abuela y la madre conservadora, y una hermanita que murió cuando nació, y 2 hermanos, que uno también va a morir en la Guerra Civil Española. Porque lo que es muy importante también a reconocer es que las circunstancias las movieron de donde ellas creían que podían ser. En esta familia y pegada a la abuela, lo que ella va a ir viviendo, Gerona, España, nace en 1908, lo que ella va a ir viviendo va a ser parte fundamental de lo que después va a pintar. ¿Dónde vio a la abuela crecer al lado de ellos? En la máquina de coser. Y de verla coser, entonces después podemos tener sus creaciones. Esta se llama La Tejedora de Verona, una mujer que de la nada crea vida. Son las influencias en el mundo mágico de Remedios. Y otro aspecto importantísimo va a ser la tecnología y el agua. ¿Por qué? Porque el padre de Remedios era un ingeniero hidráulico y recorrían toda España buscando cómo traer el agua a las ciudades y haciendo las presas en ese momento. Entonces, en la iconografía de Remedios vamos a ver el agua presente y igualmente los barómetros y algunos instrumentos que tienen que ver con la ciencia. ¿Y saben qué? No siempre las mujeres se hacen solas. Mi trabajo justamente hoy como feminista, que me honra poderlo decir, es voltear a ver a los hombres que han acompañado a las mujeres para que también se logre. Porque mientras sigamos separándonos, nos estamos equivocando. No podemos ahora oprimir al opresor, violentar al que violentó. Tenemos que saber distinguirnos e integrarnos. Cuando veo mujeres así, lo primero que digo es, ¿quién fue su padre? ¿Quién fue su esposo o de quién se divorció? Pero también, ¿quiénes fueron sus hermanos? ¿Quiénes le dieron sustento a mujeres así? Tiene que haber una complicidad. Y en el caso de Remedios sí lo hubo. Les cuento la historia. Ella era buenísima en matemáticas y en biología. Y un día su madre encuentra debajo de la cama un montón de dibujos. Los lleva al padre. Y cuando el padre los ve, la manda a llamar. Más o menos así. Remedios, ven acá. Cuando oímos nuestro nombre completo, ¿qué pasa? Lo primero, ¿qué hice? Cuando llega, ve todas las pinturas y le dice, ¿qué es esto? Y dice, es que pinto, papá. La toma, la sienta, que es una pequeñita de 11, 12 años, se la sienta en las piernas y le dice, pinta, Remedios, pinta. No la detiene, no le dice, tú estás loca, esto no te puedes dedicar, esto no es de mujeres. A los 16 años, cuando no había más mujeres en San Fernando, 1924, entra donde estudia Dalí, donde estudia Picasso, donde está Buñuel. Ese es su padre. Ese fue el padre de Remedios. ¿Y qué creen? Se relacionó con muchos hombres, de alguna manera sanos también. El primero de sus esposos, en realidad, tiene un solo esposo. Los demás quisieron decirse esposos, pero no. Y además no los va desechando. Todos se quedan como sus amigos. Es lindo conocer las historias, porque a veces pensamos que siempre tenemos que estar peleados con el pasado. Pues Remedios no se pelea. Gerardo Lizárraga va a ser su compañero, también pintor, en la universidad. Se casan, porque obviamente ella, con estas alas de liberalismo, se quería ir a vivir con él. Y la mamá le dijo, no, mijita, de aquí no sales de blanco y bien casada. Y en la iglesia, como muchos podemos entender esa historia. Y eso hicieron. Se casaron, se fueron a vivir a Barcelona. Y después de un tiempo de estar juntos, se fueron a París, donde conocieron a los surrealistas. Y ahí va a conocer, no sé si se pueda llamar el amor de su vida, pero sí el que más tiempo la acompañó. Benjamin Perret, que era la mano derecha de Breton, era un poeta surrealista. Y entonces a Lizárraga le dice, mucho gusto, gracias por participar. Y luego fueron grandes amigos, ¿eh? En México, cuando ella llega a México, fueron grandes amigos. De hecho, él le ayuda a ponerle precio a sus primeros cuadros. Y es muy amiga de su esposa. O sea, esas evoluciones que de pronto en el presente no vemos. Pero aquí con Benjamin Perret va a tener 2 exposiciones como surrealista solamente,
y quedaban encantados por esta mujer, su manera de pensar, su cinturita de avispa y esta forma de pintar también. Llega la guerra y como muchos otros son perseguidos. Remedios estuvo en la cárcel, pero no ha querido hablar de eso. Era una mujer que decía, fíjate en mi obra, no te fijes en mi vida. No le gustaba tanto el aparador. Pero es de Marsella, desde donde salen todos, en 1940 llega a esta tierra que le devolvió el oxígeno, que estaba fascinada con los mercados y con que el ajo lo curaba todo, empezando por los malos espíritus. La madre, que era muy religiosa, pasó a ser parte de su historia porque ella se volvió una mujer estudiosa de diferentes procesos más bien espirituales. Aquí va a ser amigos, va a ser familia, les llamaban Diego y sus secuaces, les decían el gueto de la calle Gabino Barrera, es decir, allá estaban en un gueto, aquí también. Yo creo que sí les era un poco amenazante la presencia de estos artistas, y ellos estaban juntos porque todos habían migrado juntos. ¿Y saben a qué se dedica? Todos les dan licencia para trabajar en cuanto llegan. La única que trabaja mientras los otros se lamentan era Remedios. Y empieza a trabajar como ilustradora publicitaria para la casa Bayer. En realidad eran presos mexicanos, pero lo hacía para los laboratorios Bayer, haciendo principal énfasis en el dolor reumático, en el insomnio. Lo que es curioso es que estos cuadros no tienen su firma. No dicen Remedios Varo, dicen R. Uranga. Uranga era su segundo apellido. Remedios sabía que estaba pintando, pero que no estaba usando sus dones y talentos. Estos son algunos otros de los cuadros que ella hacía. Y en el 49 les dan la posibilidad de regresar a París y Benjamín le dice, vámonos, que allá hay cafés. Y ella le dice, sí, pero aquí está el sabor de los ajos húmedos. Tú regrésate, yo me quedo. Este cuadro que lo va a pintar después se llama La Despedida. Y justamente son dos caminos que se toman, pero las sombras se alargan para seguirse girando, para seguirse prácticamente besando. Y es lo que va a vivir Remedios justamente con Benjamín, pero ella necesita poner distancia y en ese momento se va a Venezuela. ¿Hacer qué? Va a pintar bichos y odiaba a los bichos, pero era lo que le daba de comer. Ahí están por un tiempo su mamá, su hermano, incluso tiene un amor pasajero en ese momento. Y llega un momento que quiere regresar a México. Fíjense en esta metáfora, mujeres, con todo respeto a los hombres también, pero mujeres, pongamos atención. Mientras se dedicó a una profesión por conseguir dinero, el dinero llegaba a cuentagotas. No tenía dinero para regresar a México. Todos los amigos de México tuvieron que hacer una polla, como decimos nosotros, juntar el dinero para que ella le alcanzara y trabajaba de sol a sol como ilustradora. Pero no estaba alineada con lo que era su corazón, con lo que era realmente esa pintora que desde niña su papá la vio y dijo, pinta Remedios, pinta. Juntan este dinero, regresa a México y entonces va a aparecer la figura de otro hombre. Se llama Walter Gruen y hay que darle honor. Es otro migrante judío que llega de Alemania a México y, como decían también los españoles, con una mano por delante, con una por detrás, a currarle, a trabajar. Y él hace la casa Margolín, ayuda a que llegue Remedios. Cuando se da cuenta que ella está soltera, y él ya también soltero, porque él llega casado, pero su mujer, en un viaje que hacen, trata de salvar a alguien de un lago y se ahoga. Él queda viudo y ella está sola. Y me encantan las cartas que ella narra y él después, porque decía, tuve la fortuna de que siquiera me mirara. Tuve la fortuna de que quisiera caminar a mi lado. ¿Qué pasa con Walter Gruen? Él ya había hecho una economía. Cuando se encuentra con Remedios, ¿cómo está? Cuando empiezan a caminar juntos en el 52, que empiezan a ser una pareja, le dice, Remedios, yo me encargo, pinta, solo pinta. A veces en todas estas ínfulas fuertes, liberales y feministas, hacemos a un lado las ayudas que también llegan para ser nosotras mismas. Y Remedios lo hizo, no crean que se fue a tomar café con las amigas todas las mañanas. Se puso a pintar 8 horas diarias, lo que siempre había anhelado. Este cuadro para mí es una manera de honrar a Walter Gruen, porque generalmente los cuadros de Remedios van a estar personajes solos. Pero aquí, este cuadro le llaman los carricoches, que es un invento de Remedios.
¿Quién maneja? Un hombre. ¿Qué hay adentro? Una pianista. ¿Quién lleva la casa? Él. Es una forma silenciosa de dar las gracias. Y a partir de que ella se pone a pintar, tenemos obras como El flautista, que es espectacular. Y va a tener también después, esa va a ser su primera exposición colectiva. Y ahí les va la anécdota con Lizárraga, que era su amigo y la esposa de Lizárraga. Dicen, oye, que le ponga precio a mis cuadros. Y la esposa de Lizárraga le dice, ay amiga, ¿y de veras crees que vas a vender? ¿Cuánto tiempo tenías sin quitar? Y le dice, pues no, la verdad no creo. Pues ponlos carísimos. Vendió todo. Diego entró a esta exposición, salió y dijo, aquí hay un solo artista, se llama Remedios Varo. A mí me gusta pensar que no fue Diego, o sea que fue Diego y Remedios. Porque por más que Diego dijera, si Remedios, si no tienes pinturas que lo sustentan como esta, pues por más que lo dijera Diego Rivera, el caso es que vendió todo. Y siguió pintando, y tuvo una exposición por primera vez sola y otra colectiva y la Bienal. Es decir, tuvo 3 exposiciones nada más. Hay una carta a su madre, después de su exposición sola, que a mí me pone la piel chinita, porque le dice, madre, ahora sí, pídeme lo que quieras. He vendido todo, soy más rica que un torero. Hasta que Remedios no siguió lo que su alma le pedía y se dedicó, por las circunstancias que fueran, a hacerlo. Entonces fue cuando vino también la prosperidad. Y bien decía Virginia Woolf, la escritora, para que una mujer se pueda dedicar a lo que quiera, necesita tener un techo y un plato de sopa pagado por ella misma. Y eso lo decía ella. Y así tenemos las diferentes pinturas de Remedios que pasan a la historia por ser magia. Porque esta se llama Saliendo del psicoanalista y se está burlando de cómo tiramos las máscaras cuando llegamos al psicoanalista y que lo tenemos que hacer y que tenemos que tirar al padre, y ella misma lo explica. O creación de aves, estas se las voy a explicar. ¿A quién escoge para crearlo? Porque son mundos inventados, pero verosímiles. Todo está puesto en su lugar, es una historia fantástica que creamos. Es el búho, porque el búho es el sabio. Tiene una lupa en forma de triángulo que le está transmitiendo la luz. Desde las estrellas, en esta especie de hormiga atómica, que más bien es un instrumento alquímico, se mezclan los colores para poder pintar un pájaro al otro pájaro. Pero es desde la armonía del corazón que es de donde realmente surge la vida. Esta se llama Creación de Aves y ella es Remedios Varo. Y así también tenemos después Capilla Estelar, donde una mujer le da de comer a la luna polvo de estrellas. Y logramos tener, que es muy importante para mí, esta se llama Encuentro. En la parte de atrás, fíjense, tiene lleno de cofres, cofres del tesoro. Se le están cayendo las papas porque por fin se atreve a abrir el cofre del tesoro. ¿Quién está dentro del cofre del tesoro? Ella misma. Son mujeres que tienen que hablar mucho para darnos sus mensajes. Ese es el último cuadro que pintó Remedios. Y Walter Gruen se lo lleva a España a regalar a su madre porque no esperaban que Remedios muriera tan joven. Remedios pinta 10 años nada más. Tenía 44 años cuando se dedica a pintar, 44 años, cuando realmente toma en sus manos su vida y su obra y sus dones. Y 10 años nos duró. Y este es el cuadro que, el boceto que ella estaba pintando al final, cuando le habla a Walter y le dice, me siento mal. Y cuando llega su amiga Eva y ella muere de un infarto haciendo este boceto. Walter Gruen se dedicó a recuperar los cuadros. Si nada más tuvo 3 exposiciones, todos los cuadros estaban vendidos. ¿Cuándo tus palabras se ven sustentadas por los hechos? Este hombre, Walter Gruen, compró 1 a 1 los cuadros de Remedios a precio actualizado. ¿Se los quedó? No. Los donó al Museo de Arte Moderno para que fueran un legado, para que no se perdieran, porque habían quedado desperdigados. En el 2002 empezó un litigio. La única sobrina viva de Remedios Varo pidió sus cuadros. ¿Por qué? Porque ella había heredado el cuadro que le había regalado a su mamá y cuando lo subastó se dio cuenta de lo que valían los cuadros de Remedios y decide hacer una demanda a México, una demanda al Bellas Artes. ¿Y qué creen? Al principio gana. Del 2002 al 2007
duró el pleito para que las obras de Remedios no se perdieran? ¿Quién la pagó? ¿Quién pagó ese litigio? Walter Gruen. Y Walter Gruen muere en el 2008. La verdad es que cuando damos honra a una mujer, también hay que voltear a ver a los hombres cuando sí los hay. Eso es feminismo. Eso es igualdad. Y es importante la justicia de nuestras palabras para hacerlo. Entonces, gracias a él tenemos hoy toda la colección de Remedios Varo, bueno, menos los que sí quedaron en privado, en el Museo de Arte Moderno, y también a su mujer, porque después se vuelve a casar Walter Gruen y en el 2015 todavía su mujer, cuando muere, hace el último legado de sus objetos personales, los objetos personales de Remedios. Es decir, podemos realmente estar alineados a lo que podríamos llamar correctos. Y estamos por terminar. Y Leonora Carrington, y es otra historia totalmente, y justo acaban de ser sus 100 años. Por ahí dicen los cabalistas que no se trata de saber vivir cuando no tienes dinero, sino que el reto es saber vivir cuando tienes dinero. Y esta niña fue lo que diríamos una niña consentida, de padres millonarios. Su padre era un empresario algodonero, pero ella estaba atada por las reglas que le pedían. Claro, con una institutriz francesa, con una nana irlandesa que le contaba historias, y ella lo que quería era estar en el jardín con su caballo, y se volteaba con su madre y le decía: mamá, yo soy un caballo. Niña, cállate, que es la hora del té, no puedes hablar. Pero es que yo soy un caballo. Por supuesto, de las escuelas de monjas, ¿por qué la corren? Por ineducable. No, esta es una niña ineducable. De 2 escuelas de monjas termina corrida, y entonces los papás no les queda nada más que esta niña tremenda mandarla a Italia. Frente a la Plaza Donatello se empieza a empapar de lo que es el arte, de lo que es esa vida llena de colores, lejos de tantas reglas, y le da apendicitis. Mala señal, porque la regresan a Inglaterra. La van a presentar en la corte del rey Jorge V, porque tiene que conseguir un buen partido, porque para eso estaban hechas las mujeres, para conseguir buenos partidos. Y ella, en este cuadro, que me divierte muchísimo, los cuadros de Leonora, cuando le decían: maestra, Leonora, ¿nos puede explicar? No, yo no pinto en explicaciones. ¿Pero qué quiso decir? ¿Qué ves tú? A mí no me pidas que te explique. Pero este es de los primeros. Y en este cuadro va a explicar, aquí también, en este cuadro va a explicar lo que fue para ella esa presentación en la corte de Jorge V. Obviamente le vemos la cabellera no como se usaba, sino como la usaría Gloria Trevi en sus buenos tiempos, totalmente despeinada, con una pose bastante masculina, pero trae tacones, zapatitos de tacón negro, quiere decir que sigue siendo femenina. El blanco de sus pantalones es idéntico al blanco de los 2 caballos que tenemos atrás. Cuando decimos ¿qué caballo quisiera ser Leonora? Pues obviamente el que se asoma por la ventana, el libre. ¿Qué tiene que ver este caballo de juguete? Ella narró que en estas desobediencias que tenía con el padre, hubo un día que ella tenía un caballo de juguete blanco y el papá se lo rompió. Pero este cuadro se lo regala después, y ahorita voy a hablar de él, al primer amor de su vida, Max Ernst. ¿Y qué onda con la hiena? La hiena tiene que ver, esta misma escena de Carlos V lo narra en un cuento que se llama La Debutante. Y La Debutante va más o menos así, es un cuento surrealista, así que ustedes juzguen. El caso es que la hiena es su mejor amiga, y la hiena le dice: tienes que ir a lo del rey, no te preocupes, yo voy. Y entonces va, se mete a la cocina, mata a una de las mucamas, se pone la cara de la mucama y entra a cenar como si fuera la mucama o como si fuera una de las sirvientas, entra a la parte del comedor. Pero de pronto ve los ridículos que se ven todos con esos cubiertos, y ¿qué hace la hiena? Se quita esa máscara y se come todos. Así se llama el cuento, así termina el cuento, como La Debutante. Va a haber 2 animales con los que siempre se va a identificar Leonora: el caballo y el perro hiena, que si vemos desde las ubres no son de hiena, son de mujer, porque tiene también que ver con la fuerza y con la sensualidad y con la sexualidad. Aquí ella está tratando de plantarse por sí misma. Sus rebeldías, más allá de no tener un buen prospecto con Jorge V, logró terminar y que la dejaran los papás estudiar primero en el Chelsea Institute y después en el Onsenfant, que era una de las escuelas más importantes de pintura. 6 meses pintó solamente una manzana. Seguro se está peor que la de Eva, pero eso es otra historia. Y va a llegar el amor de su vida. Estando justamente en esta historia, en esta academia,
llega una de sus amigas y le dice, oye, Max Ernst está en la ciudad. ¿De verdad? Era el gran surrealista, el gran pintor del momento. Y va a una cena y los presentan. Y entonces 40 y 20, porque se llevaban como 24 años. Y imagínense a los papás. Papá, te presento a mi novio. ¿Cómo? ¿Cuál novio? Si ni siquiera has pedido permiso. No, pero no te preocupes, o sea, nada más, no está divorciado, está casado, tiene hijos y me voy a escapar con él. Sí nos podemos imaginar hasta en el presente lo que esto podría ocurrir, cuando además se llevaban más de 20 y tantos años. Pero la verdad es que Leonora y Max estaban profundamente enamorados y huyeron a Francia. Y en Francia, después, esta fotografía la toma Lee Miller y justamente le pide a su amiga, no la publiques hasta que yo haya muerto. Es una de las fotografías quizás de amor más profundas que hay. Y llega la guerra, y cuando llega la guerra suceden dos cosas. Primero, encierran por primera vez a Max. Lo llaman y ella mueve sus... Imagínense esta jovencita que se acaba de mudar. Entonces pide ayuda y la primera vez logra salir, pero la segunda vez no logra salir, lo llevan a un campo de concentración, pensaba que estaba en contra del régimen Vichy y Leonora se colapsa. Unos amigos de los padres de Leonora la ven así y le pide ayuda a sus padres. Dicen que los historiadores no debemos de juzgar. Yo digo que quizás no debemos de condenar, pero el juicio siempre es importante y los papás hicieron quizás lo que pensaron mejor. Pero ustedes juzguen si fue lo mejor. Ella colapsada, sí estaba colapsada, la metieron al manicomio. Al manicomio en Santander, y en los manicomios, justamente en la guerra, la gente se olvida de quién está internado. Después en un libro que se llama Las Memorias de Abajo, y en este cuadro va a tratar de sacar el infierno que vivió ahí. Las biografías dicen dos cosas. Una, que se escapó, pero a mí no me cuadra porque se escapó con una guardiana. Una guardiana que le pusieron los papás, una enfermera grande que estaba a cargo de que ella no se les volviera a escapar. Ella se da cuenta que el plan de los papás es volverla a internar, pero ahora en África. Y entonces aparece México en la escena. Y el que aparece es Renato Leduc, otro hombre. Qué importante voltear a ver las historias de mujeres, qué importante voltear a ver las historias de los hombres. Renato Leduc, el poeta y también politólogo y que tenía varios puestos importantes, había sido su amigo. Cuando se escapa Leonora, se mete a la embajada de México en Lisboa y pide por él. Él trata de ayudarle durante un año para que pueda salir y no lo logra. Se casa con ella. Suena a cuento de hadas, ¿verdad? Bueno, se casa con ella y van a migrar a Nueva York. Este es el primer cuadro que ella pinta cuando llega a Nueva York. ¿Se acuerdan de la hiena? ¿Se acuerdan del caballo? Están los dos y hay un círculo sagrado que tenía que ver justamente con la iconografía irlandesa que la protege de ese nuevo mundo al que está llegando. Y la verdad es que Renato llegó un momento que ya se la necesitaba quitar un poco de encima, porque mira, cuando leemos las cartas de Leonora a Renato, no crean que era un amor muy sano. Era un amor más una codependencia extrema, pero si entendemos que ella había salido del manicomio y que la salvó, pues es un poco así. El caso es que llega a México y llegando a México empieza a pintar. En este cuadro nosotros podemos ver a una mujer, otra vez está la hiena presente, lo que nos quiere decir que es ella, con el dedo de la cabeza de un caballo, con las gotas de sangre que salen de la cabeza del caballo, se está haciendo un nuevo vestido. El continente anterior está destruido, el continente nuevo es lo que se presenta ante su vida. Y ante su vida llegó México, se separa bien de Renato Leduc, y un hombre que le dio estabilidad se llama Chiquibáez. Él va a ser el padre de sus hijos. Y algo que es divino es que también sabemos que ha habido muchas mujeres que sacrifican la parte maternal por sus profesiones. ¿Por qué contarles la historia de Leonora? Porque no fue así. Porque pintaba con una mano y movía la cuna con el pie izquierdo, pero no dejó de tener a los dos hijos que cuidó día a día. Y después la presencia de los mecenas. Hoy estamos festejando el arte. Si no se une gobierno, artista y mecenas, es prácticamente imposible que surjan los grandes artistas. Así lo vemos cuando surgió el muralismo. Fue gracias también al empuje de Vasconcelos y la presencia de los mecenas que ayudaron a los artistas también a salir adelante. Y ese fue justamente Edward James, gracias. Edward James, que le ayuda para hacer estos cuadros que van a trascender. Y algo que se sabe poco de Leonora y que justamente en las últimas presencias se ha
se salió a la luz, es su presencia activa como mujer congruente. Esta es la pintura que hace justamente en el 68. Si nosotros vemos la fecha, dice 13 de agosto. Está unos meses adelantado al 2 de octubre. Y lo que dice claramente, dice, no maltrata ni asesina a nadie, es un dibujo libre, quiero guardar mi libertad. Hay 3 expresiones sobre lo que sucedió en el 68, uno de los años en los que ella sí se fue de México, se va en el 85, se va en el 68 y se va en el 85 y después regresa y aquí termina. Y también estuvo presente con voz activa dentro de las feministas, que eran las feministas de conciencia, haciéndoles justamente las portadas de sus pósters y de sus libros. En realidad, Leonora Carrington es una vida con sentido. Es una vida que se explica también a través de su obra y del amor que tiene a México, que está plasmada, y todos pueden gozar de este mural en el Museo de Antropología, porque es el mundo mágico de los mayas. Estudió justamente toda la iconografía maya y hizo un mural espectacular que hoy podemos disfrutar. Al final, lo que tenemos en Leonora y lo que tenemos en estas mujeres son vidas congruentes. Leonora fue mujer pintora, mujer madre, mujer amiga, mujer voz, mujer pincel, bronce y mujer lienzo, al final mujer legado, como los 3 la son. Y con esto termino. ¿Saben por qué? Porque creo que las mujeres, estamos hablando de mujeres del siglo pasado, pero creo que las mujeres hoy estamos viviendo una expiación, pero de nosotros con nosotras mismas. Si hay una guerra, yo siento que hace mucho que dejó de ser hacia afuera. Si hay una lucha, ya no es contra los hombres, ni tampoco con otras mujeres, es con nosotras mismas. Si no, a mí explíquenme con el avance en las reglas y en las instituciones, ¿por qué en el Foro Económico Mundial de 2017 se anuncia que en 10 años no se había vivido un retroceso en la igualdad como la que se determinó con los últimos estudios? ¿Saben qué creo? Que no es lo mismo lo luchado que lo conquistado. La verdadera conquista es interna, es la que hacemos nosotras frente a los espejos, no la que va hacia afuera. Esa es la que hoy nos toca, donde realmente nos podamos voltear a ver, donde realmente nos podamos valorar. Y yo creo, y más siendo hoy la exposición sobre el arte, saber que valemos desde nuestros dones y nuestros talentos. No necesitamos hacer para hacer, pero la autonomía y la presencia de nuestros dones nos permite justamente obtener ese poder que ya nos corresponde y que no tiene nada que hacer para afuera. Y así como el pacto de Eva lo manejo con ese nunca más volver a hablar mal de una mujer, y me dicen, ¿cómo? Nunca más del silencio que veneno. Digo, guarda silencio. Pero ¿qué pasa si ese silencio o ese veneno lo hacemos dejamos de tener veneno hacia nosotros mismos? Y entonces comprendemos que el arte que queda por construir es el de nuestra propia vida. Muchas gracias.